Muchas gracias. Desde el Centro Histórico transmitimos para ustedes especialmente y sobre todo tenemos el placer de poder conversar con un amigo de Fidel, con un hombre que ha seguido su magisterio, su liderazgo a lo largo de estos años y que mucho puede contarnos sobre el líder de la Revolución Cubana. Se trata, por supuesto, como pueden imaginar, del doctor Eusebio Leal Spengler, a quien mucho agradecemos que esté acompañándonos hoy. Magda. Fidel es un hombre que para todos tiene un significado, tiene una explicación, pero en el caso suyo, cuando decimos Fidel Castro, ¿qué podría decirnos? ¿Qué puede definir sobre esa personalidad que usted ha tenido a bien conocer tanto? Bueno, cuando era un adolescente y era la lucha en la Sierra Maestra, yo dibujaba mucho entonces y realicé un cuaderno entero con todo lo que yo imaginaba que había sido el desembarco de Granma y la lucha de la insurgencia en la Sierra Maestra. A partir de ese momento y después comenzó el conocimiento del hombre. Triunfó la revolución, abrió todas las puertas y ventanas a una generación y a varias generaciones, y seguir las palabras de Fidel, que eran compartidas por todo un pueblo, fue para mí más que una sensación y una vivencia, fue un magisterio. Tenía muy pocas letras, muy poco desarrollo intelectual y mucha avidez de conocimiento, y esa apertura de la revolución y esa victoria significó todo eso. No podía imaginarme que años después, comenzada la obra de restauración del Palacio de los Capitanes Generales, tendría la oportunidad de conocerlo. Ahí fue el momento del conocimiento, y a partir de ese momento, a partir de ese instante, pues comenzó una aventura muy grande de espíritu para mí. Me basta decir que solamente él y por él entro yo en lo que un amigo ha llamado el torrente, la marea de la revolución. Él fue el que me llevó. Si usted nos tuviera hoy que definir como político a Fidel y hacer esa parábola necesaria con el apóstol de Cuba, que fue también su inspirador en el movimiento 26 de julio, ¿qué nos diría? Un hombre de la cultura, un pensador, un hombre que estudia, una criatura totalmente ajena al mundo político que le tocó vivir, con algunas raras excepciones. Un hombre que se prepara, un hombre que estudia, que nunca cree suficiente el conocimiento adquirido, que somete a crítica sistemáticamente a tal punto que tú no puedes ir nunca ante él impreparado. Aprendí que él iniciaba las conversaciones y que no se podía improvisar delante de él nada en la cual uno no tuviese la certeza de que poseía el conocimiento. No se puede de ninguna manera hablar de él sin pensar en su sólida formación cristiana, en su sola formación marxista, en su sólida formación revolucionaria universal. Fidel es, ante todo, un revolucionario. Y usted lo vio en espacios muy íntimos, muy privados, como el espacio donde él solía trabajar diariamente. Sí. Y hay detalles que sin dudas no escaparon a su percepción. La mesa, por ejemplo, con él, que era una lección, porque permanentemente en el silencio del lugar, de pronto preguntaba un tema determinado, o lo conversábamos, o lo hablábamos, y sobre todo en su escritorio, lo vi pocas veces sentado en el escritorio, siempre marchando en la habitación donde siempre tenía las flores puestas, que le ponían los periódicos, la prensa, y sobre todo la silla donde se sentaba junto a la mesa, y allí en ese sitio escuchaba con mucha paciencia. Muchos creen que hay que oír a Fidel, sí, se le oye mucho, pero él oye mucho, y en esa reflexión perenne él mueve solamente la mano, y un día uno de sus colaboradores decidió que era necesario restaurar las butacas, las sillas, y cuando llegaron a él dijo: no, ese cuero que estaba gastado, blanquecino, lo gasté trabajando. Y sobre todo algo que llamaba mucho la atención, y es que en la mano, en el lugar donde pone la mano, había un hueco en el portabrazo, y era el dedo golpeando mientras escuchaba.
y en aquella resistencia de la majagua, que es dura, se abrió. Y yo decía que era el símbolo de su paciencia para escuchar. Le gusta todo menos el engaño, la simulación. No le gustan tampoco las omisiones. Con él hay que estar dispuesto a la verdad. Cuando es la verdad, él responde tranquilo, sereno, breve y da la solución. Nuestra gratitud al historiador de La Habana, el doctor Eusebio Leal Spengler, por estas confesiones sobre Fidel Castro Ruz para la Mesa Redonda.